empecemos por Kenuir y después vamos con vos. Con que Nuir me dijo Selva, sí, Perfecto, dale. perfecto. Perfecto. Bueno, las presentamos las compañeras de Kenuir, que es una empresa social de salud mental y muchísimas cosas más, porque tienen como una forma rizomática de trabajar y desde lo que es un dispositivo que nació como un dispositivo sanitario de rehabilitación, generó un montón de líneas de fugas de trabajo que permitió multiplicar esa tarea. De hecho, han ayudado a gestar lo que es un buffet en nuestra universidad provincial por fuera del sistema de salud, así que mucho para aprender cuando queremos aprender la implementación concreta de la Ley Nacional de Salud Mental, de la ley provincial y de las prácticas territoriales que producen procesos de salud y de salud mental y sobre todo de cuidado y de ampliación de derechos. Así que bueno, siempre es un placer escucharlas y nuevamente agradecerles. Y les paso la palabra, compás. Bueno, hola, gracias Marce, Selva por la invitación y gracias por la presentación. Acá estamos con otra Marce, parte de Kenuir. Bueno, mi nombre es Ingrid, estoy junto a Marcela Casas, que es parte de acá de Kenuir. Y nosotros, antes de arrancar a hablar, queríamos compartirle un videito de 1 minuto 20, que son fotos random. Sinceramente, no hay ninguna presentación, no tiene una lógica de nada, pero sí mostrarle un poco la paleta de momentos, de situaciones, y un poco transmitirle lo que se hace en Kenuir y lo que hemos hecho en estos 15 años. Así que, y a partir de ahí, después arrancamos como a hablar y a comentarles un poquito, ponerle palabra a esto que van a ver. Bueno, recién probamos y salía todo bien, porque a veces puede fallar. Vamos a poner, ay, a ver, ahí, voy a poner pantalla ampliada, Se está cargando. Dice se está cargando, sí. y A menos que la primera foto sea. Ahí está. Genial. Ahí se ve perfecto. se está cargando un poquito, capaz demore un poquito, pero Ahí lo vemos. bueno, se salió bien. Creo que se trababa por ahí, pero bueno. Se trababa Pero un se poquito la vieron, música, sí. pero se vieron las Ahí, imágenes sí, divinas. Sí. bueno. Bueno, entonces por ahí comienzo a contarles que Kenmir, como dijo Marcela, es una empresa social que depende del servicio de salud mental eh, del Hospital Zonal de Esquel, ¿no? Nosotros nacimos en el 2010. Nosotros tuvimos, como siempre lo decimos, a título de anécdota y además es cierto, de 2010 al 2015, una época de oro. Fue cuando Marce tuvo la convicción y la decisión de poder justamente poder crear, enlazar este sistema sanitario de la red sociosanitaria. Y ahí surgimos nosotros. La verdad que al principio no sabíamos muy bien esto de qué era la economía social.
bueno, esta particularidad que nos venía a traer la ley de salud mental, ¿no? Este cambio de paradigma, bueno, ahí como también descubriendo, yo soy terapista ocupacional y venía como de otro campo, venía ejerciendo desde otros lugares, entonces, bueno, era encontrarnos con un nuevo desafío y así comenzamos en el 2010. Y es re interesante, este año cumplimos 15 años y haciendo como una retrospectiva, realmente esos primeros 5 años fueron tan fundantes que nos valió para poder resistir y sostenernos de los últimos 10 años, que tuvimos por momentos vientos muy en contra, eh, bastante, con cuestiones de financiamiento, con cuestiones de pujas de poderes, obviamente, que se ponen siempre en juego, sobre todo con la ley y con lo que implica en el campo de la salud mental comunitaria. Pero bueno, acá estamos y aquí seguimos estando y vamos a seguir estando en la medida y en cuanto siempre haya una necesidad sentida en la población, sobre todo para poder recibir a personas en situación de vulnerabilidad. Eh, Como les decía, hoy el eje más importante que por supuesto venimos sosteniendo hace más de 15 años es la posibilidad de poder recibir justamente personas en una situación de vulnerabilidad psicosocial, personas del campo de la salud mental, también de discapacidad, situaciones de violencia por género, situaciones o sea, personas del colectivo LGTBQ+, problemáticas de consumo, bueno, un crisol de condiciones ahí que realmente que son las que suceden hoy en la comunidad, ¿no? Ni más ni menos. Eh, Más allá de que a veces pueden ser derivados por el sistema en sí, el sistema de salud, realmente a veces funciona un poco mejor el boca en boca y eso es algo que está buenísimo que suceda porque, bueno, potencia un poco el para qué estamos y que potencia el propósito que nosotros tenemos. Siempre decimos que NUIR tiene como dos miradas, pero no porque sean antagónicas, sino en forma complementaria, que es, por un lado, obviamente que no se pierde de vista lo terapéutico. Bueno, aquello que sí le hace bien a la persona, siempre nuestro piso es el estar bien de la persona, o sea, poder abordar desde el lugar más sano, pero lo digo sano desde el sentido nosotros las personas que recibimos siempre vienen cargadas de diagnóstico, medicación, estigmas, prejuicios, ¿no? Entonces, intentamos como conectarnos con otra parte de la persona, con esa parte como más sana y a partir de ahí poder potenciar eh, y poder mostrar y trabajar con la persona en conjunto, en diálogo con la persona y en la grupalidad hacia dónde vamos o hacia dónde la persona quiere ir. Y esa mirada terapéutica se complementa y se potencia también con la mirada productiva que le llamamos nosotros. ¿Cuál es nuestra mirada productiva? Bueno, el hacer del fieltro, en este caso nosotros, nuestra gran actividad que nos convoca es la actividad del fieltro. Después tenemos, como decía recién Marce, bueno, de ahí se desprenden un montón de otras cuestiones que van surgiendo de los propios emprendedores y emprendedoras que vienen, desde la necesidad que aparece también de cada una de las personas. Sí, es cierto que uno de los objetivos es que el producto, una vez que las personas empiezan a aprender, empiezan a amigarse con todo esto del hacer del fieltro, los productos siempre tienen que ser eh, de calidad en el sentido de poder realmente que se puedan vender y bueno, y que sea un producto que uno, más allá de quién lo hizo, ¿no? Más allá de que quién lo hizo, bueno, que se pueda vender. Y eso es un poco lo que siempre tratamos como de replicar, ¿no? Esto, en estos 15 años, tal vez este discurso no lo teníamos al principio. Bueno, Marce se debe acordar de los primeros productos que eran como, ay, señor, ¿qué hicimos? Pero bueno, aprendimos, justamente fuimos con la práctica aprendiendo, encontrándonos con la técnica, siempre con una mirada sustentable, sostenible, en amigos con el medio ambiente, porque eso es algo que justamente recién Marce nos decía,
y también trayendo que es una técnica ancestral el fieltro, eh, pero lo que digo es que en estos 15 años, y todo esto que dije, ¿no? De la mirada terapéutica, la mirada productiva, hemos intentado, o sin darnos cuenta, y ahora le ponemos nombre, poder trabajar en los proyectos de vida de las personas. Si la persona, una vez que transita por Kenui, quiere hacerse su casa, se hace su casa, si quiere volver a un trabajo, se vuelve a trabajo, si quiere estudiar, estudia. Hay personas que han pasado y han decidido formar familia, otras que han decidido viajar y hacer su vida en otros lugares. Digo, trabajamos más allá de la cuestión puntual de si la persona deja de tener o no el síntoma, ¿no? No sé, como que es un poco más integral, apostamos un poco más. La persona con lo que es, con lo que tiene y con lo que trae, bueno, a partir de ahí trabajar este proyecto en conjunto, diseñar este proyecto de vida. Hay personas que al principio no lo saben y está bien no saberlo, pero vamos juntos descubriéndolo. Pero sí hay algo que nos ha guiado todo este tiempo, que es el hacer, es el que media, es el que nos habilita en la circularidad de la palabra. Eh, es ahí donde las personas se empiezan a contar, donde las personas empiezan a compartirse. Eh, Perdón, Marce, recién me Sí. dijiste algo que nos contabas de que ella, escuchando a otros, se daba cuenta un poco lo que le aparecía a ella, ¿no? Como, entonces es esto, ¿no? Como empezamos a reflejar. Claro, lo que tiene que Nuir es que te enseña a trabajar. Hay muchas cosas que se ven en los libros, como la toma de decisiones, y que Nuir te dice, ¿qué querés hacer? ¿Querés hacer pantuflas o querés hacer un paño? Y vos decís, hay los libros por lo general dicen toma decisiones, dos puntos, la persona tiene que, y vos decís, en que Nuir haces eso, haces control de calidad de la producción porque te dice, uy, no me quedó tan bien la pantufla. Y si no, también le sirve para es decir, bueno, el día de mañana, ¿qué pasa? Trabaja diseño. Yo quiero hacer, como se veían, distintas formas, quiero usar distintos colores. Entonces también es lo que dicen, a partir del diseño la persona se identifica con lo que quiere hacer. Es arte a la vez, pero es terapéutico en el sentido de que la persona tiene un lugar para trabajar. Y esa persona que por ahí está vulnerable en ese momento, dice, yo quiero dejar de bajar, yo lo que quiero es trabajar. Entonces, que Nui le da ese espacio para que la persona se desarrolle y trabaje, que desarrolle también en la parte de comunicarse, las decisiones grupales, que por ahí la gente está decidido, está constantemente acostumbrado a decidir solo, acá se somete a votación determinadas cosas y decís, no, yo tengo que saber qué compañero, o sea, la opinión de mi compañero y seguir todos juntos en una producción. Qué cosas salen, la comercialización. Todo eso que se ve en los libros es que ni. Sí, está buena. Y también afrontar los obstáculos, ¿no? Porque también tenemos obstáculos, tenemos desafíos nuevos, pero sí es cierto que bueno, la palabra del otro es válida y a partir de ahí construimos en forma conjunta. Ahí lo veo a Manu, que se sumó, otro compa del equipo, bien Manu. Eh, Así que ¿Cómo aportar andan? también cuando vos quieras. No, hermoso. Yo, qué alegría que me conecté justo cuando estaban ahí hablando. No sé si habían comenzado hace mucho, pero no, re lindo todo Bien, lo que están compartiendo. Nada para bien. agregar de mi parte. Eh, Después, algo que sí anotamos acá, nos hicimos con una hoja de ruta con la Marcia Sí. acá para poder decir que nos es muy importante y creo que también es el espíritu de Kenuir, es la intersectorialidad. Nosotros no podemos y trabajar si no es con otras instituciones, con otros referentes, con otras organizaciones, con otros espacios. No es una institución o una empresa social con puertas cerradas, no, al contrario, puertas abiertas y no solo las puertas abiertas, sino el lazo que creamos en la comunidad. Somos parte de la comunidad. Eh, y entonces a partir de ahí estamos en el Consejo de Economía Social, en el Consejo también de Discapacidad, bueno, el lazo con la Universidad del Chubut, ni hablar, con la biblioteca, bueno, acá habíamos notado la municipalidad, educación, justicia, bueno,
me parece que es valorable poder pensarnos en comunidad, justamente. Me tomo lo que dice acá la Marce, no solamente que esté escrito en los libros, sino Claro. cómo lo llevamos nosotros a la realidad y decir, bueno, hay que generar el vínculo con el resto de las personas y entidades que son parte de la comunidad, y allá vamos, ¿no? Como siempre hay ese ida y vuelta. Y bueno, y después los productos que realizamos, bueno, se venden. Tenemos como dos modos de repartir la plata. Por un lado, eh, por mucho tiempo, todo iba a un pozo común y después se repartía. Pero post pandemia, bueno, obviamente como toda la pandemia fue un antes y un después, eso es lógico. Ahí a partir de la pandemia se reconfiguraron otras cuestiones puntuales de la dinámica, de la metodología de Kenuit, y lo que apareció muy potente o muy en primer plano son los productos por autoría, ¿no? Hay productos que lo hace una persona, y entonces, bueno, potenciamos que esa persona, fortalecemos que esa persona lo pueda vender, siempre dentro del marco de Kenuir, ¿no? Y esa plata se la lleva la persona, ¿no? Y deja un porcentaje a Kenuir. Entonces tenemos esas dos líneas. Hay cosas que van al pozo común, decimos nosotros, ¿no? Y a partir de ahí lo repartimos, y hay otras que son como de autoría propia, individual, ¿no? O de identidad de una persona. Eh, bueno, eso. Sí. Si quieren, dale. Por ahí también se desarrolla en Kenuit, que por ahí lo alcanzaron a ver en el video, el detalle, cada vez un poquito más, el detalle de la etiqueta, el detalle de la bolsa, de cómo llega el producto a la persona. Todas esas cosas son pequeños detalles que se van sumando, que lo hace el equipo interdisciplinario, que van aportando y dice, bueno, pongamos una calcamonía, pongamos que Nui hizo esto, que es una marca que puede llevar un producto de calidad a un mercado, que la gente encargue, que le sirva a eso a otras personas para poder trabajar y desarrollar sus capacidades, porque hay mucha gente con mucho talento en Kenui, talento en cuanto a diseño. Sí, y por ahí lo que sí, no sé cómo estamos de tiempo, pero por ahí comentarles un poco en esta expansión que hemos tenido y pospandemia también, que esto se ha como reconfigurado, como les contábamos recién, es que tenemos un grupo de personas, hay en Kenui, por realmente una necesidad sentida de adultos mayores. Obviamente que esto no tiene una mirada productiva ni una mirada laboral, pero sí una mirada del bienestar, de poder recuperar el encuentro con los otros y con las otras, donde, bueno, funciona a la tarde, es un grupo que se llama Grupo Esperanza, que es un grupo, la mayor de mujeres, adultas mayores, y que también están haciendo fieltro y han hecho fieltro para poder trabajar algunas cuestiones como, no sé, les doy un ejemplo, hicieron el mapa de Argentina en fieltro de 2 metros para poder hacer todo el recorrido que han hecho ellas en su trayectoria de vida. Entonces, como marcar lo identitario, pero a la vez también lo intergeneracional, porque han realizado también cuentos, lo han hecho con muñecos de fieltro, depende del personaje de fieltro, y lo han llevado a las escuelas en primaria. Entonces ese grupo funciona. Después hay un espacio que se llama Taller de Canciones, que también apareció como para poder trabajar temas puntuales que las personas necesitaban trabajar, como desde el duelo hasta el romance, hasta la amistad, hasta, bueno, la infancia, y ya se llevan creadas, ya estamos por largar el EP, 8 canciones, entre 8 y 10 canciones, con autoría propia, tanto en la letra como en la música. Bueno, y después está el espacio de cocina, que también tiene un espacio, es muy pequeño porque en la cocina entran 2 o 3 personas, que también surge post pandemia por una necesidad de empezar a cocinar y a producir sus propios alimentos. Y un espacio último, que es el que estamos ahora como debutando y que lo estamos mostrando por todos lados, porque nos parece que también tiene un gran expansión y combina un poco lo que decía recién Marce, que es esto del arte, el diseño, eh, y que sostiene la misma lógica de Kenir, de sustentabilidad,
y aparte, bueno, tiene ahí como algo muy interesante que es, estamos recibiendo billutería que no se usa, reciclada, se lava, se desarma y se están empezando a crear cuadros únicos de diseño con esta billutería. Unas cosas preciosas que creemos que ahí tiene un gran caudal de potencia en el mercado. Y bueno, y después lo último, si querés, podemos hablar también, bueno, un poco lo mencionamos, pero del impacto en las personas. Sí. Que Básicamente, Kenwir es terapéutico, por lo cual las personas siempre que vienen acá están ya sea con problemas de depresión, con problemas de no conseguir trabajo o otros tipos de patologías que ustedes por ahí conocen habiendo estudiado la salud mental. Y lo principal es que la persona se tiene el grado de contención que recibe en Kenwir y el tema de poder sociabilizar. Eso parece que no, pero la persona cuando está mal se encierra en sí mismo, que yo lo digo por experiencia, y a mí me ha servido un montón tener compañeros de trabajo. Así que básicamente es eso, es terapéutico y desarrolla todo lo que sería la comercialización de un producto. Parece que no, pero es todo el sistema de comercialización de productos, se ve que ni una persona por ahí se dedica, pongamos, a otra cosa, como podría ser hacer facturas, hacer medialunas, ha aprendido las herramientas acá en Kenmit para poder comercializar ese producto, ya sea desde el packaging, desde la bolsita, hasta el tema de, todavía estamos un poco flojos con la parte de la pata de las redes sociales, pero en algún momento va a llegar esa parte. Así que si algún estudiante que esté con una hora libre por semana, aceptamos. Alguien que nos pueda Aburridos. Se Ya aceptan, se pasamos, aceptan. pasamos el aviso. Eso sí. Bueno, chicas, muchísimas gracias. La verdad que siempre es un placer escucharlas y siempre sorprenden con algo nuevo. O sea, las conocemos y siempre una apuesta aún mayor para ampliar derechos, para ampliar espacios. Así que bueno, agradecidas. Y por ahí, Selva, vos presentás a la compa de Uruguay. Todas las preguntas, todo abrimos después de esta segunda presentación. ¿De acuerdo? Sí, si quieren ir anotando en el chat. Bueno, les decía que Cecilia Baroni es doctora, psicóloga, coordinadora ¿cómo se llama lo de Pilar de Voz? Bueno, Vilar de Voz, asociación, ahora somos una asociación civil, va, ahora no, aún hace un tiempo, pero por fin la estamos usando, eso es una buena noticia. Buenísimo. Bueno, Ahora les voy a decile a la contar, es un gente, misterio. ¿qué es eso de Vilar de Voz? Vilar de Voz es el hospital psiquiátrico que tenemos acá, en Uruguay hay tenía ahí, capaz que vos la tenés la presentación, capaz que para ver, pero Sí, simplemente como bien hicieron las compañeras, de una guía, pero también eh, antes, y para darle tiempo a Selva, y para no arrancar así nomás, felicitarlas un montón, me parece súper hermoso lo que contaron, y bueno, vamos a ver si en Montevideo les copiamos algo. Este, pero bueno, tiene un poco que ver con esto de también de lo solidario, ¿no? Nada, primero también agradecer a Selva, a Marcela, a todos los que están por acá hoy, que bueno, que en Uruguay por lo menos está lloviendo y había una amenaza de temporal bastante fuerte. Así que bueno, supongo, no sé cómo estarán por ahí, pero igual. esas cosas a veces A ver, también hacen ¿cómo que pongo pantalla uno completa? participe más o participe menos si está en la casa o está en otro lado. Pero bueno. Pero también me parece importante porque a veces son cosas chiquitas y a nosotros también nos importa como mucho eso de los gestos. Y bueno, si algo hemos aprendido de los compañeros de Economía Solidaria, tiene que ver con la solidaridad, ¿no? Con esto de abrir las aulas también, con compartir experiencias. A veces jorobamos y decimos copiar, pero, pero también tiene que ver con aprender de los otros y reconocer. Entonces, bueno, nada, yo les voy a compartir algo que en realidad habíamos presentado este año. Tuvimos la suerte de ir a conocer un montón de cooperativas en Italia, en el sur,
donde trabajan también mucho desde la economía social y solidaria y desde los principios del cooperativismo, y donde también, bueno, nos copiamos mutuamente algunas cosas. Y capaz que si pasás a la otra, Selva, porque claro, la subiste vos, yo no tengo acá, ahí está. Entonces, una de las cosas que nada, contarles que por las dudas, si no saben, en Uruguay todavía existen manicomios, en Argentina también, pero han podido hacer algunas reformas y profundizarlas, cosa que también en Uruguay siempre son como un faro, o un faro para inspirarnos y a veces un faro para estar alerta. Como decían, sabemos que las cosas están bravísimas. En Uruguay venimos de un periodo, de un gobierno bastante, no solo la pandemia, sino después de unos gobiernos que fueron bastante interesantes, de izquierda. Tuvimos 5 años de un gobierno de derecha bastante complicado. E igual aún así, porque bueno, ahora les voy a contar lo que nos pasó en un gobierno de derecha, en una democracia bastante fuerte, pero también con una ley recientemente aprobada, por lo tanto la ley nos ha servido como instrumento para poder seguir presionando, no importan las condiciones, a los gobiernos que estén, que es lo que tienen que hacer cuando hay una ley y cuando hay un Estado, más allá de quién gobierna. Entonces, bueno, en Uruguay tenemos un manicomio que se llama Hospital Vilar de Bo, y Vilar de Vos surge hace 28 años dentro del hospital, que vivimos, bueno, ahí tenemos esta es la marcha del año pasado, nosotros este año va a ser la 14ª marcha, que bueno, que hemos podido lograr, digamos que hacerla, y me parecía importante también que pudieran ver que parte, digamos, de los logros de este colectivo, que empieza en este hospital como una propuesta que en su momento, y yo creo que sigue siendo bastante disruptiva, aunque podamos compartir hoy algunas cuestiones o que pensemos que hay un paradigma en común, a seguir construyendo, pero también a ir criticando, o por lo menos en Uruguay también estamos como muy alerta a algunos procesos donde, bien decían las compañeras, algo que notamos que después de la pandemia se incrementó muchísimo el discurso sobre la salud mental, pero también como vaciando un poco qué es la salud mental, eh, qué implica capaz que para algunas personas que acceden a algunos servicios y que a otras no, entonces a nosotros nos gusta siempre resaltar que, bueno, que acá por lo menos estamos hablando de un hospital público, un hospital que en general atiende a los locos pobres y a las locas pobres y a los loques pobres, y que en general ellos oscilan entre calle, refugios, el hospital y esto bien que decían las compañeras, por eso es importante lo de puertas abiertas para algunas poblaciones, sobre todo en lugares donde se abran las puertas, porque sabemos que hay muchos lugares que las cierran, que todavía tienen mucho estigma y mucha discriminación y mucho miedo a la locura de la pobreza. Por lo tanto, también nosotros hemos elegido, hay algo que sabemos por la radio, ahora les cuento rapidito, no las quiero aburrir, pero hay algo que Vilar de Voz empieza a hacer a partir de colocar un dispositivo comunicacional, digamos, y terapéutico en el propio hospital Vilar de Bo, que es hacer una disputa por las palabras y los sentidos, y bueno, y eso tiene que ver también con esto de lo estético, lo artístico y posibilidades de, a través del artivismo, bueno, disputar algunas cosas, entonces nosotros ahora estamos como, ahora y hace bastante tiempo estamos como muy centrados en nombrar las cosas como nosotros queremos nombrarlas, por lo tanto, así como se nos dice locos, enfermos, un montón de cosas, bueno, nosotros asumimos eso, lo damos vuelta y bueno, y vemos otro campo de disputa en esto de qué es la salud mental. Bueno, dentro del campo de la salud mental sigue habiendo muchas personas puestas en ese lugar, tratadas y estigmatizadas y discriminadas. Y bueno, y acá generamos algo del orden de lo que estamos llamando como un movimiento loco y un movimiento de orgullo loco, para poder trabajar también a la vez que vamos pudiendo mostrar lo que hacemos y cómo lo hacemos, bueno, que hay poblaciones todavía que hay que visibilizar, respetar, etc. Esa, bueno, es la marcha, pasamos a la siguiente.
nosotros hoy también en esto de irnos pensando y está bueno esto que traía recién la compañera de Kenuir, de hacer como llamado a estudiantes. Este colectivo eh, surge en el hospital, pero surge también como un colectivo militante y a partir de estudiantes de psicología que hacen alianza, en uno de los mejores términos, con la Universidad de la República. En este caso también tenemos muchas cosas, uno, porque somos un país chiquito, pero tenemos una única universidad pública nacional, que es para nosotros, bueno, obviamente es un orgullo y es uno de nuestros mejores aliados a la hora de pensar o poder dar cuenta de algunas problemáticas y bueno, y también acompañarlas y apoyadas, que bueno, como bien dijeron las compañeras, una de las cosas que capaz que uno tiene que saber y prepararse es bueno, a la falta de oportunidades, a no saber cosas, a volver a empezar, etcétera. Bueno, hoy nos estamos definiendo como un colectivo loque, porque así como antes, no sé si conocen, pero Basaglia pudo pensar en la doble exclusión loco-pobre, la compañera Franca Óngaro trae una triple exclusión, que es la de loca, mujer y pobre. Y bueno, y este siglo XXI a nosotros nos ha encontrado, por suerte, aliados también a la lucha por los derechos de los compañeros LGTBQ+, y por lo tanto también ellos han logrado, entre otras cosas, salir de los manuales de psiquiatría, que eso seguramente lo saben. Y bueno, entonces este colectivo hoy se define como un colectivo loque, como un conjunto de personas que se autorreconocen como diversos en sus formas de estar y comprender el mundo, y que han sido históricamente estigmatizados y discriminados por no adecuarse a las normas o no cumplir con los mandatos sociales de una época, pero lo que también visibiliza que no hay solo hay locos, sino también locas y loques. Entonces, bueno, y ahí en la foto, si ven, es una de nuestras mesas de trabajo que tuvimos el gusto de recibir a Marcelo Persia y a leerlo, que él tiene un hermoso libro que se llama Sesiones en el naufragio, también tiene otro que se los recomiendo, que se llama Demasías, locuras y normalidades, donde una de las cosas que plantea Persia es, estamos en un nuevo siglo y seguimos usando palabras del siglo pasado, inventemos nuestras propias palabras. Entonces él habla de demasías para poder entender aquello que a veces, bueno, irrumpe, nos excede, nos lleva mucho trabajo, como las crisis o los brotes, le llaman ustedes. Y bueno, y él plantea esto lindo de que metáforas de la navegación vienen bien para pensar el trabajo con las locuras. Entonces, este es un colectivo que si algún día vienen a Uruguay, bienvenidos. Van a ver que en todos lados hay barcos, timones, tenemos la biblioteca, bueno, porque hay marineros o que se creen marineros, bueno, tenemos de todo tipo de personas que pueden existir, digamos, y ser con otros y con otros. En el marco de también de haber generado un espacio que lo llamamos espacio amigable con la locura, y que bueno, que también propendemos a que otros colectivos puedan ir abriendo, sean lo que sea, en lo que trabajen, digamos, para poder ir también derrumbando en la práctica cotidiana lo que ustedes también deben saber, que tiene que ver con la presencia de las lógicas manicomiales en nuestra vida, ¿no? La exclusión, el aislamiento, el encierro, la no comprensión. Entonces, bueno, en general también vamos como pudiendo construir con otros una sensibilidad que nos permita estar y ser en el mundo. Así que bueno, con esta metáfora también en una votación, ahora le voy a poner, nuestro espacio cultural, sociocultural y de economía social y solidaria se llama La Nave de los Loques, que es otro proyecto que lleva Vilar de Vos. Vilar de Vos hoy en sus 28 años tuvo mucha historia siendo una radio comunitaria dentro del hospital, que con la pandemia sale del hospital, porque bueno, por las medidas sanitarias y porque además nosotros nunca fuimos funcionarios, nunca fuimos trabajadores, siempre fuimos o estudiantes o militantes que pudimos lograr un espacio en el hospital. Bueno, en mi caso yo me recibí, en el caso de otros compañeros que aún siguen también, obviamente, y parte de uno de los impactos del trabajo
con las personas que nosotros también a veces pensamos que padecen de lo psiquiátrico, no solamente a veces de los abordajes, sino también de sus instituciones. Hoy son compañeros de ruta, compañeros de emprendimientos, compañeros de, de muchos proyectos, digamos, compañeros también por ejemplo, nosotros tenemos la comisión de Contralor, hoy va a estar Alba con nosotros, Alba Villalba, que es la titular y que la que representa en las organizaciones de salud mental y derechos humanos en Uruguay. Bueno, ella empezó siendo participante de Vilar de Voz hace 15 años y hoy es representante nacional en la Comisión de Contralor como parte también de lo que ha sido su proceso, no solamente de formación, sino de terapéutico, decían hoy, pero también de un proyecto de vida que en su caso pasó por también reconocerse y apasionarse por la política en salud mental. Eh, Pásame ahí, Selva, la otra. ¿Voy muy rápido? ¿Estamos bien? Bueno. Y bueno, ¿y qué pasó? En esto que ustedes decían de los años de oro, Vilar de Voz, en esto de ser un proyecto autogestionado, uno de los primeros problemas que tuvo al no contar con financiación, ahí poníamos, no teníamos casa, tampoco plata, no teníamos lugar, la pandemia nos saca del hospital, nosotros somos muy positivos, somos casi delirantes místicos o vaya a saber qué, pero dijimos, bueno, tomemos esto como el cierre del hospital, porque si algún día sucede, este va a ser el desafío. Y ahí nosotros nos empezamos a mover porque nosotros no paramos, Vilar de Vos no paró durante toda la pandemia, no paró, bueno, no ha parado en sus 28 años, pero ¿qué nos pasó? Que empezamos a profundizar las redes que teníamos, que yo creo que debe ser lo más lindo de todo este proceso. Y una de las redes, bueno, varias de las redes nos permitió funcionar en medio itinerante. Cuando yo les digo radio, ustedes imagínense no solamente que hacemos una emisión una vez a la semana, que implica juntarse, somos como 50, nos juntamos los sábados en un fogón imaginario, diría Persia, y eso implica todo un trabajo semanal de producción, escritura, lectura, pintura, bueno, estudio, contacto, producción, ir para allá, ir para acá, producir, bueno, me acordaba hoy, Selva, cuando hicimos un encuentro allá, que fue Olguita y que presentamos en una mesa y que nosotros en ese momento teníamos el problema de que nuestros productos eran inmateriales, porque eran las voces, eran las poesías, era la artística. Y decíamos, ¿qué hacemos con todo esto? Y lo primero que hicimos para poder tener un poco de plata y tener un fondo para los problemas que fueran surgiendo fue tener un club de socios. Nosotros tenemos un club de socios que son personas amigas de Vilar de Voz, que eso nos permitió tener nuestros dos primeros trabajadores, que son los cobradores del club de socios, que son los que no solamente llaman, bueno, persiguen a la gente, se hacen amigos de la gente, le mandan saludos todos los sábados y bueno, etcétera. Pero eso fue generando, digamos, esa necesidad de contar con un poco de dinero para poder existir. Eh, bueno, un montón de proyectos que seguramente después está buenísimo ver y centrarse, porque ustedes ya dijeron algo, en todo lo que uno puede ver en los libros, que a veces ni ve los libros. Yo soy psicóloga, no tengo ni idea de economía, ni de contaduría, ni de nada, pero soy buena en otras cosas, por ejemplo, planificando o habilitando o haciendo cosas, pero claro, en esto obligó no sé, a tener un Excel, a tener cuentas, a llevar, bueno, a un montón de cosas que son ahora parte de las herramientas psicológicas que también uno tiene, porque además uno se va dando cuenta y vi que hay muchos estudiantes de acompañamiento terapéutico que a veces, bueno, uno quiere vender, pero no sabe hacer los números o da mal el cambio y eso ya es pérdida. Entonces ya requiere todo un acompañamiento para poder llegar y que te dé la plata. Yo qué sé, o a veces uno se pone muy nervioso frente a esa responsabilidad. Entonces, para que tengan una idea, sobre todo los estudiantes, hay muchos movidas que nosotros hacemos que siempre hay un estudiante acompañando como referente por una cuestión de ir aminorando nervios o esto de me
pueden robar, perdí la plata, ¿no? Como asegurar hasta que puedan empezar a ir solos, por ejemplo. Y bueno, eso es todo es un procesito que por lo menos desde la psicología a mí me parece hermoso acompañar y ver, y sobre todo ver los logros, que son lentos, pero son hermosos, y bueno, y que además si son aprendizajes, después esto que decían las compañeras es así, son herramientas para la vida, ¿no? Este, pero bueno, volviendo un poco a esta carta de navegación, que como verán yo les decía, hay como muchas metáforas que siempre surgen. Nosotros entonces impulsamos la ley de salud mental y cuando nos quedamos en la calle, increíblemente como el discurso era salud mental y todo el mundo estaba no sé cuánto, bueno, nosotros logramos presionar y el gobierno aprueba una partida. La partida la aprueba para el Ministerio de Desarrollo Social Tan- y el Ministerio... ¿Vamos? ¿Estamos bien? Ah, no, escuché una voz, Sí, pero Te bien. perdiste por un minuto. Ah, Seguí. bien. estamos, No, que estamos. entonces el gobierno da una partida, llama a unos proyectos, por eso les digo que ahí nos empezó a servir la asociación, pero ahí nos metimos en otros temas, en otros problemas, digamos, porque bueno, hay que gestionar mucha plata, tampoco mucha plata, pero para no tener nada, empezar a tener, fue como medio raro. Y es más, como anécdota, les digo que nosotros somos tan austeros y claro, no tener plata hace que uno la gestione de otra manera, ¿no? Pero en un momento la gente nos decía, che, pero gasten plata, porque ¿qué pasó? Que también tenemos tan incorporado lo solidario y un montón de cosas que, por ejemplo, bueno, nos salió un proyecto para poder tener una casa comunitaria con el espacio sociocultural que le pusimos dos condiciones al gobierno, que fue que no nos podían poner reglas, o sea que las reglas las iba a poner el colectivo, porque las reglas de los centros nocturnos y los centros que habla el ministerio son bastante manicomiales y bastante expulsivas. Por ejemplo, alguien, por ejemplo, puede romper algo y el castigo es quedarse esa noche afuera. Bueno, nosotros le dijimos, nosotros no vamos a poner una casa con las reglas Mides, la vamos a poner con nosotras. Y el espacio cultural, la otra condición era que se contrataran personas del colectivo que ya venían haciendo un proceso y que podían sostener desde su deseo, su amor. Por ejemplo, en este caso tenemos a uno de los compañeros que es Marcos, que hoy tampoco pudo estar, pero él es un artista loque. Entonces presentó un proyecto de atelier, entonces el atelier de la locura, que después le pusieron atelier de la locura, va coordinado con Marcos dentro de la nave de los loques. Otros compañeros presentaron Second Hand y presentamos entonces como ese espacio, como bueno, un gran espacio de encuentro, pero también de desarrollo de habilidades, donde básicamente el acuerdo en común, porque en general trabajamos así, es entre todos y todes sostener la nave y todos los emprendimientos que van surgiendo, así como los que van muriendo, que hay que hacer el entierro y volver a inventar otros, porque eso también va pasando. Entonces, sí, hoy en día y bueno, y paradójicamente, ya les digo, en el anterior gobierno, en este vamos a ver qué pasa, porque seguimos siendo un colectivo que incide bastante en las políticas, pero también en las concepciones de los sujetos. Vamos a ver qué se puede hacer, además de cerrar los manicomios, que lo tenía previsto la ley para el 2025, cosa que ya sabemos que no va a pasar. Entonces, bueno, también hay que ponerse un poquito en eso. Pásame Selva y la siguiente. Bueno, ahí, si querés, es parte esto en realidad de un local intermedio que logramos, donde ahí, bueno, van a verlo, sobre todo lo artístico, eh, que nos llevó en primera parte en esto que les decía hoy, de trabajar mucho con los colectivos amigos y con este compañero, este es un vecino, el Canoso, que tiene un proyecto de Tangram y de intervención comunitaria. Lo que fuimos fue haciendo algunos talleres donde el objetivo, que ahí verán que arriba del numerito de la calle hay un Tangram,
fue salir por la ciudad a reconocer, agradecer, pusimos cultivar y cuidar la red, poniéndoles el Tangram y reconociéndolos como puntos amigables con la locura. Entonces, para nosotros y para todos los participantes, bueno, vamos caminando y sabemos que ahí, bueno, hay un medio de comunicación, está la cooperativa de adolescentes, está el centro cultural que nos presta las computadoras, está, bueno, el café que a veces nos manda bizcochitos, etcétera. Pero bueno, nos pareció lindo compartir también en esto de que a veces nos sirve muchísimo esto de no solamente esperar y salir de un lugar. No sé si ustedes manejan a Ana María del Cueto. Nosotros leemos muchos argentinos, también leemos uruguayos, pero bueno, Ana María del Cueto dice que bueno, que también hay que propender, o nuestro trabajo es un poco ayudar a salir del sujeto de la necesidad, por esto de estar también en la pobreza o en, ¿no? Al sujeto comunidad. Y la comunidad también tiene que ver entonces con no que nos reconozcan solamente, sino esto, reconocerlos, habitarlos, pero bueno, cuidarlos también y ser parte. Pasemos a la otra. Bueno, y como verán, estar al aire libre, así que bueno. Bueno, esa es la fachada de nuestro nuevo espacio, que esto fue inaugurado en el 2023. El convenio, digamos, con la asociación, como ya les digo, implicó, por suerte, y también ojalá les sirva esto como inspiración, porque yo he aprendido mucho en estos años. Hemos salido del sistema sanitario y no saben lo alegre y lo sano que es. Yo ahora las escuchaba a ustedes y decía, hace tanto que no escucho depresión, ¿vieron? O sea, o como, no sé, rehabilitación, por ejemplo, que en el hospital, ¿no? Siempre está el tema ese, o lo terapéutico, como siempre, uno siempre tiene que estar como dando cuenta y demostrando cosas. Bueno, haber salido de esa órbita y estar como en el entrecruce con desarrollo social, no solamente nos permitió empezar a pensar en otras cosas, sino también dejar de pensar en otras porque, bueno, nos invadían de otras lógicas y obviamente ojalá podamos seguir construyendo un paradigma que no sea sanitarista y que pueda empezar de verdad a abrir a otros actores. Y bueno, y eso también es parte de nuestra labor como colectivo, que es, bueno, comprometer a diversos actores que piensan que no tienen nada que ver con la salud mental. Ahí está, Selva, se te está escuchando. Perdón. Bueno, no tenés el micrófono prendido, Selva. Bueno, ahí yo me callo. Yo porque se escuchaba en voz, a mí no me preocupa porque estoy acostumbrada, pero vieron que hay gente que está. Que se Bueno, preocupa. aprovecho las voces para decirte que vaya cerrando. Voy cerrando, ya estoy ahí. Entonces, bueno, les presentaba ahí uno de nuestros productos en el anterior que decía una radio, una casa, un local, creo, y bueno, un colectivo, ¿no? En esto de poder también, bueno, hacer otros productos que vayan generando identidad y bueno, ahora como en este espacio pudimos poner una tienda, ahora les voy a poner, pero bueno, todo con dificultades, pero con mucho amor que va saliendo y bueno, y con esto que traían las compañeras, que nos interesa también que sean productos de calidad. Bueno, esto que hicimos acá, que es el logo de la nave, es es la pared del gimnasio que tenemos enfrente, digamos, a nuestro espacio, que era horrible, y bueno, como un regalo a nosotros, pero también al barrio, que no saben lo que cambió esa cuadra. Bueno, nos unimos con otros colectivos para hacer digamos que ese mural. Eh, y bueno, y eso también estuvo bueno porque ayudó muchísimo a que el barrio, vieron todos los temores que hay cuando uno va a un barrio nuevo, entonces ya se preocupa porque, ay, vienen estos, los locos, los pobres, los sucios, no sé qué. Bueno, hemos logrado como ir componiendo también con la vecindad el querer el barrio más allá de que no vivamos en él, ¿no? Y bueno, y querer la ciudad, obviamente, que para nosotros es parte de eso. Y de paso, con todo eso hacemos productos, ¿no? No digo porque eso, por ejemplo, es una postal después, se transforma ese mural en una postal para vender o también en una taza o también en un cuadro, etc. Pasamos al otro y creo que ya estamos ahí terminando, por lo menos quería ver. Bueno, y ahí en realidad no, nada, porque
¿qué pasó? También en el medio tuvimos una huerta que hicimos hacer, que bueno, queremos hacer una catering, queremos hacer mermeladas, todo lo que venga siempre de las ideas de ellos, también se apuntalan y se ve si se puede o no. Y bueno, en una de las, visitas a una huerta y tratar de hacer nuestra propia huerta para ver si había mermelada de tomate y no sé qué más, empezaron a trabajar en esto de sembrar, ¿no? Pero también cosechar, y a mí me gustó mucho algo que empezaron a hacer que yo no tenía ni idea, que era como el mapeo de la llegada del sol, decían, ¿no? Y la incidencia de la sombra, como también empezar a generarnos y llenarnos de otros lenguajes para entender a veces lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando estamos más cerca de ese sol, cuándo más en la sombra, cuándo tenemos que regar, cuándo tenemos que esperar, ¿verdad? Pero bueno, como también ir aprendiendo y nutriéndonos de estos colectivos y de estas experiencias que vamos teniendo, que para mí debe ser de las cosas más lindas, que es bueno, seguir como nutriéndonos. Y creo que viene el próximo, bueno, nada, bueno, este es uno de nuestros productos también, las macetas, que ahora, por ejemplo, al tener la nave, lo que empezamos a copiarle un poco a otros compañeros fue como, bueno, hacemos muchas cosas, hay muchas ideas, a veces las ideas nacen y mueren en una misma semana, entonces capaz que hacer 20 productos de una cosa, que nos quede bien y vamos haciendo la tiendita es nuestra, pero también otros compañeros la nutren con otros productos, o sea, por ejemplo, si estuviéramos en Kenuir, pero capaz que Kenuir nos manda, seguramente sería un punto de venta. Bueno, estamos aprendiendo mucho de marketing, ¿no? En esto de No, los no lo puntos de digas dos venta. veces que no ir te manda, ¿eh? No, no, no. Obvio, pero no lo dudo. Es más, ahora yo voy en octubre, me voy a ir a buscar cosas y vamos a hacer un... Bueno, tenemos así, es una tienda básicamente de perfil antimanicomial, o sea, y de economía solidaria feminista, en algunos casos, porque tenemos una red de compañeras feministas que tienen, que hacen ferias en la semana, entonces, bueno, también sabemos que es difícil tener un local, nosotros acá somos afortunados porque nos paga el alquiler este convenio, entonces también esto de poder seguir eh, esto, ¿no? Metáforas, decíamos, de la cosechación vienen bien para pensar el trabajo en redes, porque en definitiva, sin pedir nada a nadie, sin nada, pero bueno, tenemos un lugar y lo prestamos porque sabemos que cuesta, entonces también lo cuidamos entre todos y vamos generando, bueno, una comunidad, digamos, de intereses. Lindos intereses, que bueno, que cuesta trabajar también porque bueno, hay que confiar, ¿no? O sea, cuando uno le da la llave a una persona para que use eso, también tenemos, bueno, miles de cosas, pero bueno, por acá los dejo para eso. No sé si se entendió algo, ¿no? De qué es Vilar de Vos, pero Vilar de Vos es muchas cosas y bueno, esperemos seguir siendo y existiendo y ojalá aparte de una red también binacional. Ay, Sí, hermoción, qué lindo, hermoción, qué linda palabra, Laura. se entendió y la verdad es que como siempre estos espacios dan esperanza porque muchos estamos y muchas haciendo cosas parecidas en nuestra América Latina, entonces ir conociendo, ir sumando estas experiencias también dan esperanza. Igual me llamaba la atención cuando vos dijiste, bueno, por suerte tenemos este lugar, cuán lejos estamos de las políticas públicas, ¿no? Porque en realidad para el manicomio hay plata, para estas experiencias la energía de ustedes, la creatividad, las redes, que todo eso tiene que estar y está buenísimo, pero debería ser más fácil, digamos, porque son derechos. Totalmente. Entonces no perder esa dimensión de la política pública y que, bueno, cuando eso retrocede, seguro que son la potencia de las redes, lo intersectorial, las organizaciones sociales, el entramado con organizaciones de la economía social y solidaria, pero no perder el norte. Vos creo que fuiste muy clara, Ceci, con el tema de la ley. La ley sola no basta, pero es una herramienta de lucha que bueno, que no es lo mismo no tenerla. No, Así no es que lo mismo. Disculpame que te diga porque justo hoy eh, nos pasó bueno, tuvimos cambio de gobierno acá, entonces convocamos ahí a una reunión que nos dijeron que no habían
no habían ejecutado la partida de salud pública para salud mental y que la iban a ejecutar en 2 semanas, ¿tá? Y que iban a convocar a presentación a proyectos. Y nosotros dijimos, ¿no? En una reunión con muchos colectivos, en la misma básicamente, como 2 semanas. Y cuando vamos a ver las pautas, no pedían presupuesto, ¿no? Y yo dije, o esto es joda, o es un mapeo, ¿no? Digo, pero ¿cómo te van a pedir un presupuesto y que van a ejecutar plata y no te dicen cuánta plata, que más o menos le digas cuánta plata precisás para ejecutar, ¿no? ¿No? Y sin embargo, en todo el colectivo, bueno, porque ahora armamos la Comisión Nacional por la Plena Salud, por la plena implementación de la salud, de la ley de salud mental, que alias la plena, le decimos, porque es muy larga, pero claro, en un momento dijimos, es joda, nos calentamos, o es joda, mandemos todos los proyectos que podamos, aunque sea de una carilla, para que lean, aunque sea, y que sepan todo lo que queremos hacer. Pero claro, es como eso que vos decís, no sé por qué no es fácil, bueno, sé por qué no es fácil, pero no la van a tener fácil tampoco, así que bueno, pero bueno, no, vamos a las preguntas y al intercambio. Y bueno, un poco, como dice Ceci, la idea es abrir a resonancias, preguntas. Ahí vi que en el chat había una pregunta sobre el equipo de Kenwir. No sé si la persona que la hizo quiere... Laura Rendón, no sé si querés. Sí, yo la pregunta que me surgía habiendo trabajado por muchos años en una fundación y sabiendo que muchas veces el voluntariado se cae y que es necesario el sostén económico de las personas que trabajan, escuché que decían que trabajan con un equipo interdisciplinario y a la vez tienen muchísimas, anoté todas las actividades que hacen y son un montón, y entiendo que en cada una de esas actividades seguramente por lo menos una persona coordinadora del equipo estará trabajando. ¿Cómo se sustentan? ¿Es autosustentable? ¿Les rinde como para poder sostener a las personas que trabajan ahí? ¿O hay algún subsidio de nación, de provincia? Lo dudo, pero pregunto. ¿O de qué manera hacen para sostener el trabajo de ese equipo interdisciplinario? Ay, perdón, ¿es a Kenuir o a... ¿Es a ¿A qué Kenuir? no ir? Kenwir, Sí, sí, Ah, a qué no ir. uy, perdón, perdón. Bueno, Laura y a todos y a todas. Sí, nosotros somos un equipo, yo siempre digo equipo coordinador, ¿no? Como más allá de que hay una figura de coordinación, somos un equipo. Actualmente estamos compuestos, bueno, ayer se nos jubiló, ayer se jubiló Mabel, que juntas fundamos, junto a Marcela, ¿no es cierto? Pero juntos se fundó el 17 de agosto del 2010 a Kenwir, bueno, y ayer se jubiló nuestra compañera. Pero bueno, hoy en día está compuesto por eh, 3 acompañantes terapéuticas, operadoras sociocomunitarias, Manuel, que es trabajador social, Analia Guido, que es terapista ocupacional, Jime, que es musicoterapeuta, bueno, y estoy yo, que soy terapista ocupacional. En realidad, el equipo coordinador somos agentes de salud. Nosotros dependemos del Hospital Zonal de Esquel. Somos de salud. Lo que, como si la imagen o lo que me gustaría compartirles es que nosotros siempre estamos como por fuera del hospital, no estamos dentro del hospital, ¿no? Estamos por fuera, somos como, yo siempre digo, como muchas veces cuando nos quisimos, para instalarnos un poco también en la lógica sanitaria, estamos como en la bisagra, mirando a la comunidad, porque somos parte de la comunidad, pero como tenemos una patita en salud, ¿sí? Porque de ahí son nuestros sueldos, nos paga salud, y algunas cuestiones de financiamiento los aporta salud, la Dirección de Salud Mental, el Hospital de Esquel, y por otro lado, trabajo fortalecido en las redes intersectoriales, ¿no? Como hay esa bisagra puesta entre lo que es el sistema sanitario y lo que es, bueno, todas las redes por fuera. Pero nosotros sí nos pagan, o sea, nuestros sueldos somos agentes de salud. Con lo bueno y con lo que tal vez implica todo eso, ¿no? Porque también tiene sus desafíos, por un lado. Y una cuestión como muy puntual, nosotros por mucho tiempo teníamos como por decirlo, la carga, ¿no? Pero la carga bien, no lo digo de lo malo, pero sí de poder cooperativizarnos, poder ser como grandes incubadores de cooperativas, ¿no? Porque apostamos a eso.
un poco conociendo después el sistema sanitario y con todo lo que vino después del 2015, ¿no? Digo, una cosa, como decíamos, cuando hay pol- sí, políticas públicas claras, con acciones concretas, uno puede hacer determinadas ejecuciones. Cuando no la hay y vienen esos ventarrones que no sabes si hoy estás, mañana no estás, bueno, ahí es donde se empezó a trabajar y en realidad este tipo de dispositivos, las empresas sociales que dependemos de salud, está bueno que seamos como grandes gestadores, ¿no? Que poder preparar a las personas para poder después asociarnos con otras instituciones que puedan conformar la cooperativa, porque en un momento dado estábamos tan atacadas o nos atacaban tanto o estaba todo tan en crisis que lo que sí se quería, con un poquito de mala intención por decirlo, es que nosotros nos formemos como cooperativa para salir del sistema. Y en realidad eso parecía muy bueno, pero guarda porque ¿qué pasaba? Toda la población del sistema de salud mental iba a quedar sin su posibilidad de tener como este espacio, este dispositivo, este espacio, esta empresa social, que podríamos decirle como de transición, ¿no? Entonces, bueno, ahí es. Y bueno, y este año, hoy Marce Freite lo comentó, venimos trabajando hace 2 años con la Universidad del Chubut, personas que pasaron por Kenuit, que fueron parte de Kenuit, hoy están conformadas hace un mes en una cooperativa de servicio, en un buffet, el buffet de la Universidad del Chubut. Entonces me parece que ese es el rol, al menos en este contexto y en este entorno, siendo parte de salud, ¿no? Que no que sea la cooperativa en el interior de salud, sino que habilite para que se pueda trabajar y trabajar ahí en red y con otras instituciones. Y ahí Buenísimo. hay Había otra pregunta para Kenuir. Capaz que la podemos hacer ahora. Sí, me parece que por la pregunta podría ser para ambas porque preguntan como obstáculos o desafíos que se encuentran, que creo que algunos lo dijeron, pero bueno, por ahí está bueno pensar desde esos lugares. A ambas experiencias, puede empezar la que Sí, quiera. ya arranco Ceci y después te doy espacio, no sé qué. Sí. No, yo decía que el desafío más grande sería ser autosustentable. Ese sería como la meta del sueño de cualquier empresa social. Pero por la situación económica no sé, no me animo a decir imposible, pero es muy difícil. Sí. Sí, y es esto, el financiamiento, ¿no? Como que estas cuestiones bueno, el financiamiento depende a veces de las buenas voluntades de algunas jerarquías, bueno, depende ahí si hay, nosotros qué sé yo, hace 2 o 3 años que estamos, no, 15 años, pero digo, en estos últimos tiempos, no sé, no sé, no hay eh, no sé, del 2010, por ejemplo, al 2015 teníamos el programa ocupacional laboral. Después no hay algo que vos decís, bueno, ¿cuál es el lineamiento o cuál es la perspectiva, cuál es la proyección para este tipo de dispositivos dentro de lo que es salud? No, no sé, no hay. Eso a veces, ¿no? Como que nos pone como en jaque en algunas cuestiones. Bueno, y sí, a veces la dificultad es ser parte de estos de salud, porque bueno, hay toda una cuestión, ustedes ya saben que no hay una ley o no hay un reglamento que ampare, por ejemplo, doy un ejemplo, las empresas sociales en Argentina, o sea, sí aparece la conformación de las cooperativas sociales, pero en conformación o dentro de lo que es el ámbito de salud, por ejemplo, en este caso, está como ahí un poco desdibujado. El manejo de la plata es un tema, porque bueno, es un tema. Después a nosotros nos pasa como decía Ceci, bueno, yo no sé nada hoy decía Ceci, no sé nada de plata o de número o de economía. Bueno, nosotros tenemos nuestras patas flojas, que como decíamos hoy, el tema del manejo de las redes sociales, el tema de la producción misma. A veces decimos, siempre estamos como en esa tensión, si civilizarnos o no, aunque parezca un poco ilógico esto, pero bueno, nos piden 50 mantos. Y no sé, vamos a poder, no poder, o sea, siempre aparece como esa limitante, ¿no? Entonces, como bueno,
¿Qué visibilizamos? ¿Qué hacemos? Bueno, pero en el mientras tanto vamos haciendo. Eh, Esos son como la mayor, o sea, obstáculos que tenemos. Sí, está Y bueno esto que vos traes por el tema de también cómo ir creciendo de a poquito acompañando los procesos, ¿no? Porque me hiciste acordar, nosotros hicimos ahora un emprendimiento dentro de todo que es la catering, le pusieron, que bueno, la catering es de comida, pero bueno, acá medio jorobándole a la catering, así ya le dicen así. Este, y, y claro, nos pedían, no sé para qué cosa, un montón de cosas, y nosotros estábamos armando y rearmando, y era como, bueno, entonces todo el mundo, me encanta porque tenemos uno de los coordinadores que es súper divino, re humilde y todo, y decía, bueno, y vamos, y le decimos que andamos mal, que no sabemos si vamos a poder. Y yo les decía, vos, vamos, estos son negocios, le digo, vamos a disimular. Primero vamos a escuchar que nos piden, porque si ya vamos así, mejor ni vamos, ¿no? Pero es como eso que vos decís, está, ir viendo también cuando crece, ir viendo cuando ir para atrás, es como muy artesanal, a la vez que muy profesional, pero también como muy delicado, ¿no? No sé, yo creo que lo que pasa que, no sé, en esto de los obstáculos y los desafíos, primero creo que un obstáculo puede ser que no te guste esto, ¿no? Y ahí me parece que eso, ahí ya cerrá y vamos, porque de verdad a veces es empezar de nuevo, es enfrentarse con muchas dificultades. Yo comparto esto de la autogestión. Bueno, com- también contestando a la compañera, en mi caso yo hace 28 años que no soy financiada, por ejemplo, pero soy una psicóloga militante, tengo otro trabajo y doy mis horas bastantes para este colectivo. No lo digo con orgullo, lo digo porque es lo que es nomás. Pero sí, por ejemplo, en mi caso, esto que dicen las compañeras es fundamental, que haya alguien financiado, porque ¿qué pasa? El obstáculo a veces es el propio ser humano, las mezquindades que tenemos o las competencias, o sea, aquello que nos hace que pensamos que no y que está ahí, ¿no? Y que las tenemos que trabajar todo el tiempo. Digo, porque, por ejemplo, esto que decía la compañera, pensar en apuntalar en trabajos a personas que no tienen trabajo, si uno no tiene trabajo, olvídense, porque evidentemente estamos en igualdad de condiciones y lo primero que va a primar es que yo quiero pagar mis cuentas, no que los demás las paguen o salgan de su situación. Entonces hay algo ahí que termina siendo muy perverso del sistema, y entonces hay algo que me parece a mí que eso tiene que poder estar para, bueno, cuáles son las reglas de juego y me parece que también esta tensión trabajador militante, profesional, trabajador militante, ¿no? O sea, empiezan a jugarse ahí, y hay que poder también sostener eso. Digo porque, por ejemplo, a nosotros nos pasó cuando hicimos este convenio con el MIDES, donde el acuerdo con el colectivo fue, bueno, dos compañeros del equipo, dos trabajadores de Vilar de Voz. Y había más compañeros del equipo sin financiar, y había muchos más compañeros del colectivo sin financiar. Pero claro, ¿qué te da un sueldo fijo? Te lo da, bueno, un compromiso con el horario, pero también que vos sabés que con ese compañero vas a contar y le vas a exigir algunas cosas que a otros no. Eso ya diagrama, como todo el sistema capitalista, obviamente, nos diagrama responsabilidades, tareas, etcétera. Pero también vuelvo esto, la posibilidad de trabajar, a nosotros creo que un desafío es la formación continua nuestra en el territorio y en nuestra parte humana para no terminar haciendo lo que muchas veces creo que el sistema quiere que nos pase, o que nos entristezcamos, o que también nos enfermemos, o que terminemos, digo porque nos pasa en las reuniones de equipo, a veces las reuniones de equipo son una catarsis de lo voy a matar otra vez, no sé qué, por qué, no sé cuánto, y vos decís, bueno, sabés que es la reunión de equipo, pero también permitirse eso para poder formarse y decir, bueno, yo a esto me tengo que sé cuál es el objetivo y por qué es el horizonte de esto, ¿no? Y que hay personas que de verdad la pasan mucho peor que nosotros para acceder al mundo laboral o mantener un techo o hacer su comida. A mí me parece esto lindo que decía la compañera hoy, esta cosa de tomar una decisión, aunque sea mínima, hay gente que no lo puede hacer. Y cuando te encontrás con espacios donde
donde decís, bueno, nada, todavía te preguntan, ¿puedo ir al baño? Y vos decís, pará, andá al baño. No, digo, pues en esto de ser colectivos abiertos vas a ver gente que empieza y gente que ya tiene terribles procesos, pero al que empieza siempre lo reconoces porque está mucho más en una subjetividad tutelar, ¿no? Y desde el asistencialismo que te pide o... Entonces es tan nada, tan sutil, a veces tan pequeño, que me parece que bueno, pero igual lo mejor es que el obstáculo sea un desafío, creo, porque si no el obstáculo te lo crees. Este, y el horizonte que sea la autogestión. A nosotros nos pasa ahora, tenemos una casa para 10 que otra condición fue que fuera una solución habitacional, no que fuera una cosa que dependiera, porque sabemos que en esta situación el techo es importante para algunos procesos como base. Y ahora nos pasó, hace 4 meses que nos tienen atrasada la partida y tuvimos que salir a hacer magia porque no vamos a cerrar la casa porque el gobierno no nos dé la plata. O sea, pero ya tenemos un horizonte que es, bueno, el fondo tiene que salir y tiene que subir. Cambiamos, ahora que decían las compañeras, nosotros pasamos por un proceso de emprendimientos colectivos, luego individuales. Bueno, ahora volvimos al fondo. ¿Por qué volvimos al fondo? Porque hay 10 compañeros que pueden quedarse en su casa. Hay una nave que no, casi no podemos pagar el alquiler, capaz que nos las quedamos sin eso hasta que no venga la partida. Entonces, eh, el Estado es complicado también en en sus tiempos y bueno, y después capaz que saca bandera y esto está funcionando y vos sos el que... Bueno, para darles un ejemplo, para mí ese es una, el de La Plata es una. Los tanos, cuando estábamos allá en el curso nos dicen, no, porque ahora nos deben $200.000, el Ministerio de Salud Pública. Y yo decía, $200.000. Entonces llamé a mi compañero en Uruguay, porque nosotros llamamos 20.000 adentro, ¿no? Esperando, bueno, pedimos, gracias al Tano, que yo le digo, no puedo creer, le digo, ¿les deben esa plata? Y me dice, sí, Ceci, pero el problema no es que te deban, que te deban plata, el problema es no tener a quién pedirle prestado. Y yo dije, esa es la clave, ¿a quién pedirle prestado? Y estuvo buenísimo porque ahí tenés, yo qué sé, capaz que tenés 4 amigos, 5 que tenían un fondito, te aguantan unos meses. Bueno, ustedes saben mucho más de experiencias así, que funcionan, que no funcionan. Este, pero en definitiva el tema de los tiempos, la plata y eso también termina generando otras lógicas que hay que poder, nada, pasarlas. Buenísimo. Todo esto que estás trayendo tiene todo que ver con la economía social y solidaria, porque es eso, como hacer las redes que tenemos, fortalecernos en este encuentro y trama colectiva de sostén. Ahora que decía lo del préstamo, bueno, lo- el crédito solidario, donde la garantía es la confianza, pero bueno, todo el tiempo, ¿no? La red, el sostén. Me parece que está re lindo. Me encanta todo lo que han dicho, me parece importante, consistente. Dale, Marce. Sí, ahí hay algunos comentarios en el chat de compañeras que además de estar estudiando, trabajan en el sistema y dan ejemplo de más allá de salud mental. Bueno, Sonia dice, inclusive en los hospitales, por falta de recursos que son financiados por el Estado, a veces se hace agua y cuenta que en enero se rompió el tanque de agua y la solución fue que vinieran los bomberos a traer todos los días agua. O sea que, bueno, ahí no estamos como en el mejor momento de esperanza en el Estado, pero que no decaiga porque nos quieren tristes, no hay que darle no hay que darle como la derecha en eso. Yo también pensaba, escuchando a las compañeras, bueno, tuve la posibilidad de acompañar parte de este proceso, que es importante tener claras las distintas necesidades. Eh, Porque, digamos, es importante los dispositivos sanitarios, que son los dispositivos sustitutivos al manicomio, que dan respuesta a las problemáticas del sufrimiento, porque no se trata de negar eso, y por eso lo que decía Ingrid de lo intersectorial, es importante tener las cooperativas y tener las empresas sociales y tener los centros culturales y la asociación vecinal y el club de amigos, pero no dejar además de reclamar, porque los hospitales salen carísimos. Entonces no pueden ser que plata para los hospitales hay, eso no se pone en duda y ustedes están esperando la partida. Entonces, mientras nos organizamos, porque las necesidades de las personas son hoy, no dejar de reclamar y de tener claro cuando votamos que votamos también.
Digo, en este momento en Argentina, digo, el contexto nos atraviesa. Hoy diputados están votando en contra del veto del presidente en relación a la emergencia en discapacidad, o sea que en términos de la perspectiva de derecho y de los retrocesos, bueno, hay momentos que son más complejos y está bueno apelar a las redes también y a, bueno, a fortalecer juntando con estas otras experiencias que nos permiten la resistencia, que es lo que decía Ingrid, hay momentos que podemos avanzar y que sentimos que se están consolidando, hay momentos en que retrocedemos. Me parece también es que es importante poder pensar, esto lo trabajamos mucho con las compañeras, y sistematizar cada uno de esos momentos que pasa, porque es tan fácil destruir algunas cosas, ¿no? Como para ir Total. aprendiendo también de los procesos que no son tan largos en el tiempo, pero que, bueno, algunas huellas han dejado y por algo las compañeras 15 años después están ahí, más fuerte que nunca. No sé, Fer, Carlos, bueno, cualquiera, Moni, que estás ahí. Hola, Sí, Moni, ¿qué ahí te tal? veo. ¿Cómo están? Le voy a tomar el neologismo a la compañera, la emoción esa, la verdad que un placer este encuentro. Me impactó la ampliación de los rubros, la vitalidad de los relatos de las dos experiencias, ¿no? Este, y pensaba en dos cosas, cada experiencia dijo algo que me llamó la atención, que me parece interesante para los estudiantes incluso, cuando hablaban de la toma de decisiones, ¿no? Lo transformador que es la toma de decisiones, lo difícil que es tomar una decisión colectiva, una decisión que tiene un previo debate, y que eso es algo cotidiano en las empresas sociales. Y que tiene que tiene como una dimensión mucho mayor, un espesor mayor que cualquier definición de decisiones colectivas que uno lea en un texto, ¿no? La otra cosa, cuando con Cecilia contaba lo de la confianza, entregar la llave del lugar propio. Digo, vivimos hablando de la necesidad de confiar, bueno, en el caso de la economía social hablamos mucho del factor C, ¿no? El factor confianza como un factor productivo. Estos gestos así, bueno, revelan la fortaleza de la empresa social, ¿no? La confianza, la decisión colectiva. Me pareció hermoso escucharlas, me pareció como un oasis en este clima social, como decía Marcela, que nos tiene tan abatides, en general, cotidianamente, con las noticias, con lo que pasa en la calle, sobre todo, yo vivo en Capital Federal, en los centros urbanos muy densos, está bastante irrespirable y las escuchaba y decía, pero ¿qué pasa en aquellos lugares que se vive mejor, que se pueden hacer tantas cosas, que se tiene ganas de hacer poesía, que se tiene ganas de hacer canciones? Me pareció hermoso. Así que muchas gracias. Gracias, Me Moni. sumo al agradecimiento. Siempre que escucho este tipo de experiencias, bueno, las compañeras de Kenwir estamos más cerca. Gracias, Cecilia, por compartir esto. Seguíamos también de cerca cómo viene el proceso de reforma en Uruguay, con esta ley que tienen. Y siempre que escucho estas experiencias me pasa de pensar en cómo se trascienden esas categorías. Cecilia hablaba de estas intersecciones que se daban entre la locura, o el reconocerse loques, diversos, emprendedores, ¿no? Y movilizar subjetivamente, movilizarnos subjetivamente, salir de esos lugares. Me parece que en principio trascender esas categorías es de por sí ya una batalla ganada. Y la otra batalla es las mejoras de las condiciones concretas de existencia. Yo creo que se dan en esas dos líneas. Por eso siempre me parece una maravilla escucharles. Y también reconocer, y esto pensando en que tenemos aquí varios estudiantes, varias estudiantes, que nadie nos va a venir a dar ese lugar ni a regalar el espacio de trabajo o de reconocimiento o de garantía de derechos, ¿no? Sobre todo en este contexto de nuevo de crueldad en el que estamos viviendo, sobre todo en Argentina. em,
me parece que esos lugares se ganan, no están dados. Nosotros venimos estudiando en nuestra materia, que tenemos varios estudiantes de la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico, la historia de cómo se ha tratado la locura. Y ahí nada, me parece que esto que planteaba Cecilia del manicomio que todavía existe, es un ejemplo de ello y de cómo trascender eso, ¿no? Que esta es una forma de transformar, ¿no? Eh, que es súper valiosa y que viene dando muchos resultados. Así que nada, agradecerles ahí a las compas, Ingrid, Kenuid, Cecilia. No sé si alguno de las estudiantes, los estudiantes quiere abrir alguna pregunta, comentario. Nos quedan... Quería sumarme Dale, a Fer. esto de poder agradecerles a quienes han compartido sus experiencias. Algo que vengo escuchando que apareció y que viene apareciendo es estas tensiones entre lo que estudiamos en las carreras de salud, cuáles son las prácticas en el campo sanitario y algo de escuchar sus experiencias, digamos, estas experiencias concretas, reales, situadas y que ambas experiencias trajeron mucho algo de la participación en el espacio público, ¿no? Con esto que traías, Cecilia, de el activismo, el habitar las calles, la creación colectiva de murales y que eso se convierta en otro producto y que pueda ser comercializado. Bueno, que no ir hablando de, bueno, cómo han llegado a transitar las universidades, la biblioteca, la municipalidad. Entonces me parece que poder hablar de esto, de participación en el espacio público, cuando la calle también, como decía Mónica, bueno, la sentimos a veces bastante hostil. Bueno, recuperar ese espacio colectivamente me parece también fundamental y esto, que puedan estar estudiantes desde el segundo año de la carrera de Tecnicatura y licenciatura en AT, pudiendo pensar en estas intersecciones, en estas coordenadas y me parece esto súper valioso, así que reconocerles todo el laburo que vienen haciendo, que es súper enriquecedor y bueno, agradecer una vez más por compartir tus saberes y haceres. Gracias, Fer. Ahí había un comentario más de Sonia. Sonia, ¿querés hablar? Estás ahí haciendo comentarios re interesantes en el chat. Sonia. Eh, Buenas tardes, ¿cómo están? Tengo un tema porque estoy con el celular conectada, así que estoy con un temita nada, para poder participar y prender la cámara. Un gusto conocerlas. Nada, soy acompañante, estudiante de acompañante terapéutico y yo quiero compartir. Yo estuve internada en salud mental por depresión. Llevo muchos años con tema de, no sé si se escucha. Sí, sí, Ah, se con escucha problemas perfecto. judiciales. Estuve con problemas judiciales, abandoné 2 carreras universitarias anteriormente, y son cosas que uno va cargando en la mochila, ¿no? Yo estuve manejando camiones, tenía distintos tipos de trabajos, y uno tiene distintas capacidades, ¿no? Y yo pensaba, yo estuve internada en salud mental y llegó un momento que era rogar porque llegue un jarro de agua para poder enjuagarse y la verdad, o llevar al baño, poder ducharse, de tener esas mínimas comodidades que empezás a valorar cuando no las tenés. Y después el ver y el poder estar con los internos y ver las necesidades que tienen cada uno y el ser valorado, el poder ser escuchado, el poder decir, che, yo sirvo, yo soy útil, puedo aportar algo, por mínimo que sea. Y el sentirse más que nada valorizado y querido, el sentir que vos sos parte de. Eso es lo que veía y me interesó esto de Kenuir, que yo lo he escuchado, pero no sé bien en qué lugar físico están. Así que nada, era compartir esto y bueno, y de pensarse también como empresa y empezar a participar en el mercado local y bueno, y extenderse a la parte zonal y de poder competir, ¿no? Y de sentirse útil, a eso voy yo. Que es hermoso, es interesante, es re lindo. Y también esto de ser escuchado y aprender a escuchar también. Y nada, era compartir eso. Nada, un gusto. Genial, Sonia. Ahí otra compañera, bueno, gracias por tu intervención. Otra compañera resalta de ambas experiencias la importancia de darle la visibilidad a las personas, de ayudar a sentir valorado, útil. Bueno, creo que apreció mucho esto.
Y bueno, y ahí nuestras estudiantes de AT, bueno, a nosotros más allá de lo que digamos en la cátedra, siempre nos parece súper importante que escuchen en vivo y en directo las experiencias que tienen un impacto mucho más fuerte que 100 libros. Bueno, capaz que un poquito menos, pero ahí leo la última porque ya estamos sobre la hora. Laura dice, sin duda lo que dice Carlos es así. Me pasó de tener que denunciar al municipio en donde vivo por lógicas manicomiales del lugar de refugio que les daban a una usuaria de salud mental a la que acompañaba. Qué lindo sería tener un refugio sin reglas tan rígidas. No tenía las condiciones mínimas de higiene y seguridad. Terminó una vez más en situación de calle y una vez más denunciar a derechos humanos de la provincia. Hay que lograr establecer redes con quien tenga esa mirada. Bueno, y agradeciendo acá también, dice que muy enriquecedor. Creo que todos estamos súper agradecidos por el tiempo, porque lo que han compartido y bueno, y queda ahí seguir enredándonos y trabajando colectivamente, porque estamos en tiempos difíciles y juntarnos alivia pasarlos, que ya vendrán tiempos mejores también. Ceci, un gustazo también escucharte, conocerte. Gracias por compartir desde Uruguay. Y bueno, las compas de Kenuir siempre. Un placer enorme escucharlas. Selva, Bueno, muchas gracias a todas. A las compañeras me encanta que se encuentren, además que se conozcan ustedes, así que si ahora vas a venir, vas a tener que ir a visitar Kenwir. Y Totalmente. bueno, y a Claro todas que las sí. personas que estuvieron, muchas gracias. La verdad que muy contenta. Me voy de este encuentro, de este espacio, de poder compensar, de poder mirar experiencias reales. Ambas experiencias tienen muchos años, la construcción va, viene, lleva, pero siempre en red y eso, bueno, también está bueno que lo tengamos presente. Así que agradecerles principalmente y claro. bueno, Y aprovechamos estar a para cerrar, disposición. pasamos el chivo del conversatorio de la semana que viene, tanto en el marco del seminario de UNCI, pero bueno, también vamos a invitar a los de UDC, ya que estamos. No, van a estar dos experiencias también súper potentes, que es Esquina Libertad, que es una cooperativa que trabaja con personas privadas de libertad, y Soltrecha, que es una cooperativa de Chaco, que es una de las más antiguas del país, que se dedica al tema de cuidados de personas adultas mayores. Así que bueno, para seguir trabajando esta intersección entre la economía social y solidaria y la salud comunitaria y seguir como dialogando con las experiencias tan ricas de los territorios. Así que, Selva, están todos invitados, ¿no? Totalmente, todos y todas y todes. Bueno, Exactamente. Nos gracias, un abrazo encontramos el grande a miércoles que viene. todos. Gracias.